Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. Este episodio hablamos de la paternidad, de la maternidad, pero desde la óptica, desde la voz, desde el estilo de la Margator. Y hablamos sobre cómo hay que aprender a soltar a nuestros hijos en cada una de sus etapas y cómo hay que trabajar nuestro plan de vida para el futuro cuando ya no estén con nosotros en nuestras casas. Cavernícolas, te voy a dar un tip, un consejo. Dile a tu mujer cavernícola, tu acompañante femenina cavernícola, que este episodio nos acompaña la Margator. Estoy seguro que querrá escucharlo también. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más en esta cueva. Cavernícolas Podcast, el podcast para papás y para hablar también de la masculinidad. Y hoy tenemos como invitado en esta cueva, como invitada, a una cavernícola invitada que seguramente muchos de ustedes la han visto en sus podcasts, la han escuchado en diferentes medios o la han visto en sus redes sociales o bien han leído su libro. Tenemos como invitada a Valeria Stoppen. En algunos espacios, en algunos lugares te conocemos más como a Margator, que ese es como este sello de marca que tienes, Valeria, y que pues te has vuelto un referente también para las mujeres y para algunos hombres sobre hablar sobre cómo somos los humanos en estas versiones de adultos contemporáneos, de papás, de mamás. Y hoy, pues Cavernícolas, tenemos como invitado a Valeria, que además se llama, es autora del libro Las cosas que no nos dijeron. Y así se ha convertido en un bestseller. Conductora, también muchos, y yo sé, porque los cavernícolas, ayer una amiga me decía, oye, ¿es en serio que vas a tener a la de la burra ariscas? ¿No? Las burras ariscas, que es un súper podcast que también habla con mucha franqueza y naturalidad, temas que atañen al mundo de los adultos, yo diría, Valeria. Sin duda, sí. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte aquí a esta cueva a hablar sobre pues, las cosas que nos dijeron también como cavernícolas. Y otras que sí, pero no son ciertas. Y otras que sí, pero que no son ciertas. Es verdad, uno va construyendo sus propios entramados, sus propias verdades. Unos las vamos depurando y otros las seguimos sobreconstruyendo, Valeria. Sin duda, pero lo que creo que tendríamos que estar haciendo es cuestionándolas, que justo de eso se trata ese libro, ¿no? O sea, sí, totalmente. Primero cuestionar para después construir o deconstruir lo que a ti te parece que está bien o que no. Y eso además es un tema como de los retos que a veces no nos gusta entrarle, ¿no? Porque tus verdades te casas, te quedas con ellas y después dices, oye, la vida nos da lecciones para preguntarte constantemente si eso sigue siendo verdad o tienes que modificar o tienes que adaptarte a algo distinto. Esa es la teoría. Ajá. En la práctica no sé si todo el mundo le quiere entrar a los verdadazos o prefiere... A los verdadazos, sí, claro. Prefiere seguirse Sí. haciendo güey, pero pues ahora sí que cada quien. En términos de tú tienes dos crías. Yo aquí en el libro y en Cavernícola decimos intrusos o intrusas, ¿no? Porque llegan a transformar nuestras vidas y de repente es, oye, ¿en qué momento me llegaron estos? Lo venías trabajando, ¿En qué momento te llegaron? No, sí, seguro, pero nunca te los esperas, ¿no? Y te cambian la vida. Y tú tienes, pues hoy 2 intrusos ya, adultos. Tengo una de 20 y uno de casi 18. O sea, ya eres una, mamá con una experiencia de más de 20 años. Así es. Criando. Sigo en el entrenamiento diario porque diario tienes que ser una mamá diferente para esos hijos que cada día son diferentes también, ¿no? Siempre somos papás primerizos. Pues sí, porque cambia rápido. O sea, cada vez que dices ya domino este pedo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sé cómo es esta etapa, pues entonces viene la que sigue. Y yo creo que ser papás y mamás es un constante readaptarte y reinventarte en tu rol de papá o de mamá, de acuerdo a las circunstancias y al momento de esos hijos. Porque si piensas que siempre tienes que ser el mismo, Sí, no. o sea, y que el formato siempre es igual jodidos, y que sí. pues nunca va a salir, porque yo creo que una de las principales necesidades de los hijos hacia los papás es la capacidad de aprender a flexibilizarse y a
asumir el siguiente momento, ¿no? Y lo que van necesitando de ti en cada parte de su vida. Y eso también nos reta, siempre lo hemos platicado mucho aquí, nos va retando a reconfigurarte, a reaprenderte, a replantearte las mismas preguntas que te habías hecho, porque pues nunca son los mismos los hijos. Uh-huh. O nuevas preguntas. O sea, yo creo que el nombre del juego es el juego cambia constantemente. Sí. O sea, no hay una guía, no hay un mapa, no hay o sea, yo creo que hay muy pocas cosas desde el día que nacen hasta el día que les das, o sea, les entregas su vida y le dices, te batí. Uh-huh. Muy pocas cosas que siempre son iguales. En este camino, digo, en esa experiencia, lo que dices, oye, siempre te va retando la misma maternidad, la paternidad o la relación con tus hijos y sus momentos que te va dando la vida con ellos. Uh-huh. Ya sean algunos retos, algunas cosas padres, cosas que se te quedan en tu memoria, en el corazón, y a veces que se te quedan en el hígado porque dices, otra vez estos canijos, ¿no? Uh-huh. Estos canijas, estos cabezones. Pero aún así es, ¿qué cosas nos hacen? Y ese es su lado desde la mamá o desde la mujer, pero ¿qué crees? ¿Qué cosas qué cosas crees que nos haga falta conjugar entre hombre, papá y mamá en la crianza o en los retos? Ponerte en el rol que crees que no te toca, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que las mujeres tendríamos que estar mucho más saliendo de los roles familiares, uh-huh, y teniendo mucho más visión en construir un proyecto de vida personal, aparte de ser la mamá de, o la esposa de, o la hija de. Sí. Sin duda creo que los hijos son el proyecto más importante de la vida y la empresa más, en la que más nos tenemos que enfocar, sin duda, ¿no? Y la responsabilidad más grande y todas esas cosas que ya sabemos. Uh-huh. Pero no pueden ser el centro de tu vida. Uh-huh, uh-huh. Y creo que a las mujeres nos contaron el cuento de que había que estar ahí todo el tiempo y que toda la vida iba a girar alrededor de los hijos, porque así era antes el rol, ¿no? Exacto. Te quedas en tu casa, crías a tus hijos y luego pues vienen tus nietos y luego ya eres viejito y te mueres. Sí. Y yo creo que si algo tiene de bueno esto de la globalización, esto de las pantallas, esto de la apertura de muchísimas cosas, y esto del internet, ¿no? Uh-huh, que te permite la movilidad y la conectividad, es que ya podemos hacer cosas diferentes, o sea, combinadas y tener un proyecto profesional aparte de ser mamás. Yo creo que entre más te desarrollas a ti misma como persona, mejor puedes nutrir a la familia que estás creando, mejor conversación vas a tener, uh-huh, con tu marido, mejor nivel, o sea, te pone en otro nivel ganar dinero, uh-huh, aunque sea menos, uh-huh, o aunque sea más, uh-huh, ¿no? O sea, porque también puede haber ese caso. Claro. Te pone en otro nivel en la relación y construyes diferente una familia cuando tienes tu propio proyecto y no todo gira alrededor de los intrusos o del intruso mayor, que sí, bien, digo, hay que decir. La pareja. Dice por ahí un estudio que salió hace poco que los esposos se estresan más que los hijos. Entonces, yo creo que trabajar en nosotras y salir más, uh-huh, al mundo, uh-huh, que eso no quiere decir, insisto, que la prioridad son los hijos, pero yo creo que ahora hay muchas maneras de poderlo, uh-huh, hacer. De acuerdo a la edad, peso y estatura de esas personitas, porque si es recién nacido, yo siempre seguiré diciendo que al principio, entre más estés ahí, si realmente estás ahí, porque estar ahí viendo tu teléfono no es estar ahí. Sí, sin duda. Sin duda es de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos, ¿no? La presencia en los primeros años. Pero, insisto, creo que ya se pueden encontrar maneras de combinar, uh-huh, estar muy presente y tener cositas paralelas como en segundo plano. Ahora, para que eso suceda, sí, los señores tienen que entrar a las casas, uh-huh, uh-huh, ¿no? Y tienen que asumir roles y tomar en sus manos actividades que igual, hace mucho, pues no era lo que les correspondía, y lo digo, uh-huh, entre 80,000 comillas, ¿no? Creo que tendrían que estar involucrándose mucho más en las labores del hogar, en las labores de crianza, en la repartición de responsabilidades, pero en serio, porque no es lo mismo. Yo recojo, tú no te preocupes, vete a tu junta o a tu comida o a tu lo que sea que vayas a hacer, mi reina, y yo me encargo de los hijos. Uh-huh. Sí, pero a los 10 minutos es, oye, güey, ¿en qué escuela iban? O sea, ¿dónde los tengo que llevar? ¿No? Porque la paternidad y la maternidad se construye, yo creo que más desde la paternidad, se construye desde los vínculos que vas tejiendo, y los vínculos se construyen con tiempo.
con dedicación. Los vínculos hablaría de la igualdad y la equidad de responsabilidades. Sí, o sea, que es un gran paso antes. O lo varios que pasos quiero atrás. decir es, no me estás ayudando a llevar a los niños a la escuela. Exacto. No me estás haciendo el paro y qué lindo eres porque los vestiste hoy. Y no me sirve de nada que me digas, yo te ayudo, a eso iba. Si no sabes la escuela, lo digo sarcásticamente, si me vas a estar hablando cada 10 minutos, si no tienes idea qué les gusta de comer, cuáles son los ritmos, cuáles son los horarios, ¿no? O sea, como que normalmente, por más que los papás estén involucrados, las mamás somos siempre lo que llaman el default parent, ¿no? O sea, el papá, o sea, el padre de familia que sabe todo. De referencia, sí. Le toca ir al pediatra, qué verdura le gusta, cuál no, cuál es su cuento favorito, ¿no? Y los papás como que piensan que ir como en una lateral. Acompañando nada más, ¿no? Entonces, para contestar todo este choro, para contestar tu pregunta, ¿qué tendrían que hacer las mujeres? Tenemos que salir, los hombres tienen que entrar, pero entrar en serio, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que hay un tema y hoy llevo esta semana trabajando un texto y varias cosas como contenidos sobre cómo sacudirme la palabra ayuda en el entorno familiar y en el entorno doméstico, que es un tema donde, o sea, y cómo también ayudar a socializar a los cavernícolas, a entender que si lo pones en tu mindset, en tu pensamiento, la palabra ayuda, estás estando lejano, no estás dentro. Yo diría perdido. Sí, pero en realidad es un tema de romper estos estereotipos y hacer que la inercia sea otra. O sea, yo creo que el concepto desde la masculinidad, yo he escuchado mucho, y una discusión que teníamos con el equipo de cavernícolas es, ¿por qué los hombres no entienden la palabra ayuda? Porque creo que siempre la ha dicho la voz femenina. Puede ser, sí. ¿No? Y los hombres no nos estamos diciendo, ¿por qué no entendemos que ayudar no te hace responsable ni te hace mejor? Y yo creo, y lo hemos platicado aquí mucho, Valeria, que el tema es cuando un hombre le pone el 2%, el 5% de lo que hace una mujer, te lo aplauden, cuando no tiene por qué ser aplaudido. Tiene que ser un tema de corresponsabilidad o de equidad, pero que tiene que, y que va muy de la mano lo que tú estás diciendo. No es un tema de, si tú te involucras, si tú sabes perfectamente, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Qué verdura es la favorita de tus hijos y cuál es la verdura que no? Estás del otro, el médico. ¿Cuáles son los médicos, los teléfonos? ¿Quién va a las escuelas? ¿Quién participa en las juntas o quién participa en las actividades de las escuelas? Y eso te va ayudando a tejer, por eso hablo yo para mí lo he conceptualizado como los vínculos, lo que te acerca con tus hijos, con tus hijas, y que te hace generar el vínculo de sus hábitos, de su alimentación, de sus gustos, de sus disgustos y entender también su agenda diario en sus conversaciones. Es que yo creo que, o sea, insisto, son dos cosas diferentes. Una parte es tu responsabilidad como papá o mamá. O sea, a ver, si los hijos son la empresa más importante de nuestra vida, esa empresa tiene dos socios, forzosamente, ¿no? Y en una empresa, pues tiene que haber partes iguales de responsabilidad. Incluso si hay diferentes roles, porque pues obvio, ¿no? Hay dinámicas y a lo mejor alguien trabaja 12 horas y la otra persona trabaja 4 o ninguna. Y eso naturalmente va a hacer que la repartición de trabajo se distribuya diferente. Y está bien que cada quien tenga sus acuerdos y sus, ¿no? O sea, sus organizaciones internas. Pero creo que habría que empezar a pensarlo más como eso, como una sociedad en donde estás con otra persona criando a otras personas. El tiempo que pases con esas personas criándolas es lo que te va a permitir generar un vínculo con esas personas, ¿correcto? Porque no hay otra manera de generar un vínculo con una persona que generando un vínculo con otra persona. O sea, estando ahí y conociendo y escuchando y estando en los buenos momentos y en los malos y no nada más ser el papá que los lleva a tomarse el helado el domingo, ¿no? O sea, sino aventarte toda la parte no tan glamurosa. Por eso hay muchos papás que se arden porque es que solo pela a su mamá. Pues es que su mamá es su referente. Y yo creo que sí va siendo hora de que los papás vayan siendo más referente a los niños en esos años de crianza, que también creo que está pasando, ¿eh? O sea, creo que hay muchos papás que están decidiendo entrarle a la sociedad desde un punto mucho más igualitario y pues qué increíble porque los principales ganadores de eso son los hijos, sin duda, pero los papás también. Porque qué tragedia todos estos papás de generaciones anteriores que se perdieron los años de sus hijos, ¿no? Y no tienes ningún vínculo ni ninguna relación. O sea,
se vuelve una comida de domingos de ¿cómo estás, pa? Bien, tú, ya, bye, ¿no? Sí, de un beso en la noche y una hola y un adiós en la mañana, una hola en la mañana y un buenas noches en la noche. Y el vínculo es lo Sí. que va a ser, o sea, en ese vínculo se basa o se dictaminará, se determinará tu relación con tus hijos adultos. Entonces, si no solo por eso, ¿por qué? ¿No? O sea, Sí, no lo ves son pequeñas acciones o grandes pequeñas acciones en la cotidianidad que no se ven reflejadas si no están en el futuro. O sea, yo creo que como va creciendo el niño, se va viendo, te va demostrando qué tanto le invertiste a él en tiempo, en tus emociones y en las de ellos, y hasta en los vínculos, o sea, en las cosas que ellos les ayudaste a que fueran resolviendo en su vida. y eso, o sea, si lo viéramos como una empresa, ¿no? Como Ajá. un business plan, Sí. pues eso es una buena idea, porque lo que tú les des, te van a regresar, Es una inversión a futuro. ¿no? O sea, cuando tú Sí. necesites de ellos, cuando tú necesites tiempo, cuando tú necesites paciencia, Ujú. probablemente si fuiste un papá y una mamá presente estén para ti. Nada es una garantía, ¿no? Sí. Pero esa es la apuesta. Estás construyendo una familia. Ujú, ujú. Entonces, pues sí, creo que sí es hora de cambiar un poco los paradigmas y entrarle de otra manera a esto de la paternidad. Tú ves, o sea, tú señalabas este tema como de, oye, pues yo veo que los papás no siempre le entran, ¿no? La parte masculina. Y coincido, pero también creo que se está transformando. Yo veo un proceso de involucramiento tal vez en los, ¿qué te gusta? 10 años, o tal vez de la pandemia para acá, que uno aprendió a verse en familia, te aprendiste a verte con más tiempo conviviendo entre el grupo familiar. Que la mayoría estuvimos en nuestros hogares, estuvimos el tiempo que nunca habíamos estado previo a la pandemia, que creo que son de las cosas que sí nos cambió la vida, el conocernos más en familia, estar más, y eso creo que ayudó a muchos que nos fuéramos involucrando más con nuestros hijos. Sin duda. También rompió a muchas familias. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, es que todo tiene... Nos conocimos más, eso es lo que digo, nos conocimos más, ahí nos cambió la vida. Sí, 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 claramente. Y también creo que otra cosa muy importante para esta parte de involucrarse es, y ahorita, o sea, más que para tus cavernícolas hombres, es para las cavernícolas mujeres. Yo creo que una de las grandes razones, o sea, por las que los hombres no entran es por el tema cultural. ¿No? Porque ay, qué horror, eso es de señoras y qué horror, o sea... No, está desincentivado desde que nacemos la paternidad y desde siempre. Pero también hay un rol que jugamos o juegan las señoras, Sí. que es estar jodiendo todo el día de así no se hace, Sí. ¿no? Entonces Bueno, yo lo he visto, confianza, sí. pero entonces tú vistes a tu hija y la esposa te dice, eso no combina con eso, así no se peinaba, Ajá. así no me No gusta, dejas cagarla. así no, exacto, ¿no? Y creo que hay una parte muy importante en el temita del control que tenemos las mamás, de pretender que todo sea como nosotras queremos cuando nosotros queremos. Y lo que yo siempre les pregunto es, pues, ¿cómo aprendiste tú, maná? Sí. Cagándola. Sí, ¿No? sí, sí. Nadie te Siempre. enseñó. Entonces habríamos que dejar ahí un espacio grande para que los papás aprendan a ser papás, sin que estemos todo el tiempo manufacturándoles o gerenciándoles cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser. Ujú. Lo que tú quieres es irte a trabajar o irte con tus amigas o dormir más. Te da idéntico si las colitas están parejas o si combinan Sí. su camiseta con sus calcetines. Te vale madres, déjalo. ¿No? Pero eso es mucha madurez emocional de los papás o de las mamás, porque uno de repente quiere a los hijos perfectos, que es algo de las cosas que también hemos descubierto en Cavernícolas, como nosotros les llenamos la agenda primero para construir a los futuros ejecutivos del mundo, ¿no? A los futuros CEOs. Tantito pretencioso y nada de presión para los hijos, ¿no? Pero eso parecía que es la norma hoy, que yo también creo que esas cosas que hay que visibilizar para darles espacio y no quitarles el derecho del aburrimiento a los hijos, porque los mantenemos ocupados. No se vayan a aburrir, a traumar, a quedar solitos tantito. A Qué pensar peligro que me pueden estén ser, chingando, ¿no? Qué pelearse peligro que me entre estén los chingando y hijos. que se me suban o que me interrumpan un o Zoom. que se peleen 10 minutos con sus Sí. hermanos o que discutan qué peligro Eso. ver. Así. O sea, es el tema, por eso lo decimos en Cavernícolas, es no le quitemos el derecho del aburrimiento a nuestros hijos. Les llenamos la agenda. Y después también les exigimos el ser perfectos. Y es mucha presión para ellos y también nosotros tenemos esta ansiedad de que mi hijo sea el más rápido, el más guapo, el más fuerte, la más inteligente, la que lea primero. Y dices, oye, bájale un poquito. Por eso luego lo que tú dices es como cómo lo conectas con la madurez emocional de las personas, de los adultos, cuando no le traslades todas estas chingaderas a tus hijos. Yo doy muchas conferencias de esto
este es un tema recurrente, ¿no? O sea, mi conclusión personal es que nos estamos definiendo a través de los hijos. Sí. Esto muy especialmente las mamás, que no los papás tampoco, o sea, no quedan fuera a lo que me refiero. Pero esto, desde mi punto de vista, sucede más en las mamás el tema de querer que sus hijos estén perfectos, porque justo como no tienes otro proyecto más que tus hijos, piensas que lo que te define eso, claro. es los logros de tus hijos, cómo se ven tus hijos, de quién son amigos tus hijos, en qué salón les tocó a tus hijos, en qué escuela están tus hijos, cuántas actividades tienen en la tarde tus hijos. O sea, todo es alrededor de los hijos. Sí, por eso valía cuando digo, parecer estar a través de ellos. necesitas Sí. tener un proyecto personal porque no es posible que toda tu atención y toda tu energía esté puesta en los niños. Debería de ser tomada como abuso al menor. Claro. Pobres escuincles, como Sí. maltrato infantil. Sí. Pobres escuincles, tener todo el foco de los papás encima, ¿no? Pasa idéntico con los papás en los torneos de fútbol y de cosas así, donde el papá jamás mueve un dedo. Ajá. ¿no? Está gritándole ahí. Y con está ansiedad. gritándole al escuincle que es un idiota porque no pasó bien la bola cuando tenía que ser. Y muchas de las veces va y se madrea al árbitro porque marcó lo que no debía de ser. Sí. Y despide al coach que él contrató porque no lo puso a su metía. hijo. Sí. Ajá. Entonces, y todo esto es porque él quiere decir que su hijo fue el campeón del torneo. Los más grandes, los más fuertes, los más guapos. Lo que escribí por ahí una vez es, o sea, si tú quieres un campeón en la familia, compadre, ponte a entrenar. Por lo demás, tú. deja que tu hijo juegue en paz. Sí, tú. Y creo que sí, es una carga tremenda para estos pobres escuincles, la exigencia de los papás. Y no hay lugar para el error y no hay manera de ser falible. Y además eso, hay que saturarlos de actividades. Y luego, claro, llevarlos a la terapia porque no sabes por qué están hiperactivos o tan nerviosos. O porque no son compasivos con sus compañeros o con los otros niños. Y yo creo que eso también tiene muchísimo que ver con toda mi vida es alrededor de mis hijos, pero qué hueva encargarme de ellos. Claro. Qué hueva jugar con ellos en la tarde, porque ya además como tienen una adicción a las pantallas cañón, porque ya me mandan a la fregada y yo ya asumo que así es la vida también. Y es qué jodida. hueva pelearme por las pantallas, porque así todos ya están perdidos en las pantallas, pues cómo se las voy a quitar. Y si se las quito, asumimos que son una generación perdida. exacto. No, los estamos perdidos, ya estábamos. Nada más No, pero los hijos, ¿no? hundiendo. Sí, los estamos hundiendo. Exacto. O sea, quitarles la pantalla o quitarlos de sus 200 actividades en la tarde implica ocuparte de ellos, implica jugar con ellos, implica aventarte un pleito, darles tiempo. O sea, qué peligro, ¿no? Y es que, o sea, yo creo que también, y lo me hace sentir o pensarme reflejado en cómo soy yo como papá. Y es cansado, es agotador. Bueno, Valeria. sin duda, y no se paga. No tiene sueldo. No tiene sueldo y de repente no tiene sueldo, pero si lo ponemos en términos de negocio, te hace perder negocio. Porque mucho, y yo creo que más en el ámbito femenino, pierdes oportunidades laborales, de crecimiento. Los que tenemos negocio no vamos a juntas en ciertos momentos porque les destinamos tiempo, pero es agotador. Y yo hace poco me veía corriendo, atendiéndolo, yendo al médico y luego a una escuela que les gusta la escuela de mi hijo, citarnos cada 15 días en la tarde con 3 días de anticipación, avisarte por qué no. Y vas a una junta también y actividades que está bien, a mí me gusta, lo disfruto, pero es agotador, y eso no te lo remunera nada, pero sí te lo gratifica, ¿no? La vida, la sonrisa, las conversaciones, el vínculo. El vínculo. Justo. El vínculo. A ver, es una chinga y está mal hecho y además sí, yo también mis hijos cuando eran chicos iban en una escuela de estas que la junta era a las 5:30 de la tarde del martes. Güey, o sea, y yo siempre hacía el mismo berrinche. Habemos personas que trabajamos, Sí. ¿no? O sea, Sí. no estamos a merced de los horarios de la escuela. O sea, sí, yo creo que este tema que te digo que es cultural, por eso es cultural, porque son las instituciones, son años de tradiciones, somos nosotras, son ustedes, o sea, es todo el sistema, el patriarcado que no ayuda de nada, ¿no? Sí. O sea, es todo el sistema que tiene que empezar, pues, a romperse un poco para aprenderlo a ser diferente. Y también, pues a mí lo que me pasaba a veces en esas reuniones es, pues no voy a ir. Sí. ¿No? O sea, a veces puedes ir, a veces no, porque efectivamente salir
y hacer otras cosas y tener vida implica que vas a tener, o sea, que vas a tener que renunciar a otras. Y a veces es más importante tu junta con tu jefe que la junta de inicio de ciclo, que digo, perdón, pero es la misma todos los años, Sí. ¿no? Entonces, pero no hay manera de hacer eso sin sentirte culpable como mujer, porque ¿qué van a decir de mí las otras mamás que soy la mamá que no se presenta a la Sí. junta de inicio? O sea, es como complicado romper todos esos patrones y saber a quién le haces caso o a quién le obedeces. O sea, quién es el amo principal de todos esos. Y yo siempre pienso que hay que aprender a priorizar lo urgente de lo Pero fíjate, importante. yo creo que eso, o sea, te tocó vivir con esta culpa o esta mirada de las otras mamás diciendo, oye, pero muy fregona, pero no llegó, ¿no? A la junta. Pero hoy, yo creo que también para un hombre, que yo sí destino mucho tiempo para pasarla con mi hijo, hay veces que en los ámbitos de los negocios te voltean a ver Kai, que tú tienes que llevar a tu hijo o ir por él. Ajá, por eso es lo que te digo, el patriarcado. Sí, sigue O sea, siendo, 100%, sí. y cuesta trabajo, y yo te puedo decir, yo que rompo esos roles, se siente la mirada, se siente la exclusión, se siente el peso por hacerlo desde afuera, y que es algo que yo he trabajado, digo, a ver, yo lo tengo claro, y no es un tema de sacrificio, eso es un intercambio. Yo mi tiempo hoy lo invierto en otra cosa que me deja y que yo he aprendido que me deje y me dé tranquilidad. Pero lo que sí, de repente, voy a dar una conferencia el 29 de abril porque me la querían poner el 30 de abril. Les dije, ese día no trabajo, es el día para mi hijo. Y entonces me volteaban a ver, pero ¿cómo? ¿Qué? No sé qué. Pues es que pues es el día que yo le destino a mi hijo y vamos a hacer un paseo ciclista. Entonces no voy a trabajar, no, o sea, no, yo tengo destinado. Entonces por eso esta culpa, y oye, y juntas, no, ¿sabes? Ese es como este tema, lo de es como es el patriarcado, son estos patrones, son estas normas, son estos dichos de los negocios que no terminan por romperse y que no hay políticas públicas que transformen la forma de pensar los cuidadores. Ujú. ¿No? Los cuidadores primarios para gente que tiene alguna discapacidad o algún problema de salud, y por lo regular son las mujeres. Así es. En la estadística nos dice que es el mundo femenino las que cuida. Así es. Ahora, por el otro lado, imagínate las mujeres que en ese ámbito laboral no se te vaya a ocurrir decir que tienes que ir por tu hijo, ¿no? O Sí. que te hablaron para decirte que está enfermo y tienes que ir por él. O sea, yo muchas veces he trabajado en lugares en donde me tenía que, perdón, estoy haciendo una cosa. Sí. Me tenía que te coludes con las otras de, güey, Claro. me hablaron que mi hijo tiene calentura, no le vayas a decir. Y esto me ha pasado trabajando con mujeres, ¿eh? Sí, O sea, la jefa sí. era mujer, la dueña de la empresa era mujer Claro. y no era mamá. O sea, Sí. fíjate qué grueso es esto del Sí. patriarcado, ¿no? Sí, sí. Y entonces las tres que sí teníamos hijos, era de, me hablaron porque tengo que ir porque tiene calentura, no sé qué, no le vayas a decir, di que fui a una cita. O sea, porque entonces tú te vas con la culpa de cómo me salí de la oficina sin esto, ¿no? Y esto, o sea, si tú lo ves en los países primermundistas en cuanto a paternidades y Sí. maternidades, o sea, tipo paternidad, Suecia y sí. Dinamarca y Finlandia y así, los papás tienen hasta 2 años de paternity leave, Sí. ¿no? Que pueden, o sea, te puedes poner de acuerdo con tus esposa si tú tomas uno, yo tomo otro, si 6 meses, O si juntos. y además, o sea, es que en México tenemos la bendición y la maldición de que tenemos mucha ayuda, Ujú. ¿no? Externa. O sea, tenemos acceso Sí. a Un círculo. barato, Sí. a gente que te puede ayudar, que puedes Sí. contratar. Y normalmente somos un país que vivimos cerca de la familia y entonces tienes una red Sí. de apoyo, ¿no? Esto en Europa es raro Ujú. y es caro. Ujú, ¿No? ujú. Entonces, ¿quién tiene que cuidar a los hijos? Los papás y las mamás. Sí. Y normalmente, además, allá, para vivir bien, las dos personas tienen que trabajar. Correcto. Y además, porque sí están tantito más evolucionados que nosotros y las mujeres entienden perfecto, o sea, son mucho más independientes, ¿no? Ujú, Y se ujú. casan más tarde. Entonces, ¿qué hicieron antes? Trabajaron y entonces no dejan tan fácil su proyecto personal Sí. porque, güey, ya les costó trabajo y ya probaron las mieles de tu depósito Sí. Sí. mensual. Entonces, es como mucho más natural el inicio este tema de malabarear las chambas y los hijos entre los dos. Sí, Y- construirle el y ves proyecto de vida todos que los papás cargando planteas desde el hijos. principio, sí. Y a eso o sea, esos papás cargan hijos, lavan ropa, van al súper, cocinan, se Van quedan al en la noche, médico, las mamás atiendes, viajan, sí. ¿sabes? O sea, Sí. entran al 100 los Sí. dos. Y efectivamente,
las empresas, o sea, el sistema ya como así es, pues se tiene que adaptar. Y las empresas aprenden o a dar prestaciones o a, ¿sabes? O sea, son mucho más flexibles a esas cosas porque así es. Porque el dueño de la empresa probablemente también tiene que ir por sus hijos y lavar la ropa. Y lo vivió, ¿no? Y lo vive. Pero y ese es un tema de política pública que se convierte en norma social. Uh-huh. Y en México la norma social es que el hombre sea el proveedor y que trabaje. Exacto. Se está abriendo, ¿no? Hoy hay muchos nuevos roles o roles que se están equilibrando, roles que han cambiado. Mujeres que son las que mantienen el hogar y hombres que se dedican a las labores domésticas y al cuidado de la familia. Uh-huh. Y que eso, afortunadamente, según yo, ya está siendo mejor visto o yo no tan mal visto, Uh-huh. ¿no? Por un lado. Y por el otro, está jodido el cómo en México está regulado. No hay una licencia, es un permiso de paternidad para el hombre de 3 días. No, ya son 15 días. Bueno, son 15 días, pero es un permiso que hoy ya puedes tener. No sé si. No, son 5 días. Las empresas tienen 15 días, ¿no? Yo lo que sé que la nueva son 5 días, Uh-huh. pero es un permiso, Valeria. No es oficial. no es una licencia. Es el permiso opcional que lo da el patrón y el patrón tiene que pagarle por el permiso. Por eso es muy difícil en México que se vea bien visto. Si no quieres esto, tus vacaciones, que está condicionado. Bueno, a ver, y olvídate de los papás. La mamá, que es la que va a parir y la que tiene que amamantar, tiene 3 meses. Sí. Y además las empresas, como no quieren tener un accidente, o sea, que la mujer vaya a parir ahí o Sí. que se tropiece y lo que sea, te obligan a tomarlo, o sea, esos 3 meses, la mayoría de las empresas te obligan a tomar el primero embarazada. Sí. O sea, ya no vengas, mi reina, Sí. ¿no? Vete a descansar para que no vaya a pasar nada aquí. Uh-huh. Entonces eso hace que son 2 meses efectivos. Uh-huh, uh-huh. Cualquiera que tengamos hijos sabemos que a los 2 meses no entiendes nada. Esa ratita todavía necesita de ti todo el tiempo. 200%. Y es absolutamente inhumano obligar a ese bebé a quedarse sin su mamá y su chichi, Uh-huh, ¿no? uh-huh, uh-huh. Y a esa mamá a quedarse sin su bebé. Sí. Es absolutamente desgarrador. O sea, yo tenía una amiga que Sí. me decía, yo sí me largaba inmediatamente, porque era mucho más fácil irme a trabajar que quedarme en mi casa con ellos. Y es cierto, es lo que tú dices, ¿no? Es agotador. Pero más allá de la guasa, todo lo que pasa, o sea, todo lo que necesita un bebé el primer año en cuanto a presencia, en cuanto a vínculo, en cuanto a la huella de abandono, o sea, porque un bebé antes creo que de los 2 años no entiende, o 1 año, no sé, ya no me acuerdo, no entiende el concepto de ahorita vengo, voy a regresar. Sí, Cuando sí. tú lo dejas, Siente que te piensa vas, que, se o sea, va. él en Porque su la cabeza razón, sí. ya desapareció Sí. esta persona. Sí. Y entonces cuando tú desapareces y apareces y desapareces, eso deja huellitas, ¿no? Y heridas de abandono que eventualmente se vuelven otras cosas. Y yo entiendo que hay muchísima gente que no tiene la opción. Tienes Sí, que regresar claro. y trabajar. Entonces, hablando de políticas públicas, o sea, imagínate todas estas personas que los dejaron como sea, porque somos la gran mayoría probablemente, que a los 2 meses una mamá se tiene que regresar a trabajar y quién sabe quién lo cuida y a lo mejor quien lo cuide cambia cada 3 días, entonces cada 3 días es un abandono diferente Sí. o está en una guardería en manos de quién sabe quién, o sea, porque eso es lo que pasa. Sí. Tienes que ir a ganar dinero para mantener a esta persona. Sí. Entonces, hablando de políticas públicas, tendríamos que empezar por pensar, o sea, el efecto a largo plazo que esto hace en la gente, en sus, o sea, en temas psicológicos. Sí, emocionales, claro. Acaba pegando en la sociedad de una o de otra manera, ¿no? Entonces, qué importante pensar, no es que le vas a dar vacaciones al papá, es que o a la mamá, vas a ayudar a que estas personas construyan mejores personas. Y personas, ¿no? O sea, que no tengan este miedo permanente de me están abandonando y todas las cositas que pueden sonar muy exageradas y podemos decir, ay, todos hemos sobrevivido. Sí, pero güey, ¿a qué precio? Sí. ¿No? Oye, Valeria, por eso es que estamos haciendo cavernícolas, ¿sabes? Por eso es que decir, oye, nadie está apelando a la paternidad. Nadie ha apelado a la masculinidad de la paternidad reflexivamente, o nadie te ha dicho, oye, a ver, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Y qué alguien que nos puede escuchar, cómo te puede ayudar? Que alguien diga, oye, esa personita necesita más tiempo de ti, y no porque de repente escuchamos mucho, es que yo crecí así y no pasó nada. Es que No eso sé. tenemos. Entonces, Exacto. es tan estúpido como, ay, güey, yo nunca usé el cinturón y nunca me pasó nada. Pues, Ajá. güey, Porque no te pasó. porque no te pasó. Pero Sí. y además, ¿y cómo sabes? Ajá. A lo mejor eso que te pasa, ¿no?
que no has identificado es justo por eso. Sí, porque ¿Sabes? no lo ubicas, no lo traes. Pero hoy hay más Conocerlo. herramientas, más ciencia, más libros, más de todo Ujú. para poder ver otras cosas, justo como lo estás planteando. Y el asunto es, oye, y lo hacemos cavernícolas, y fíjate que un dato que seguramente te va a hacer sentido. Encontramos otro que a mí sigue resonando cada vez que lo recuerdo. El 85% de hombres en una situación de cárcel, menores de 25 años, declara que no convivió con el padre. Eso. Es que el vínculo con el papá es lo que te amarra a la tierra, ¿no? Lo que Sí. te da fuerza, lo que te contiene, lo que te guía, o sea, una presencia paterna positiva es eso que te va a plantar en tu vida adulta. Y es ahí donde entiendes que es un equilibrio, la fuerza, la energía masculina con la femenina, la presencia de la madre y la presencia del padre, para criar, para acompañar a hijos con cierto potencial para desarrollar su autonomía y su vida adulta y su vida emocional como sean, para tomar mejores decisiones en su vida. Ujú. Sí, o sea, yo creo que hay muchísimas efectos colaterales de no tener un papá o de tener un papá. O sea, porque a lo mejor a veces es mejor no tener un papá que tener un papá violento, conflictivo y no que te hace presente chiquito toda la vida, ¿no? O sea, no creo que haya mejor. Yo la verdad tuve la suerte de tener un papá extraordinario y o sea, a partir de lo cual me parece que lo que tengo yo cimentado viene de ahí, ¿no? De mis papás. Entonces, a veces digo, híjole, qué difícil no tener. Uh-huh. Pero luego escuchas historias de papás que abusaron, que violentaron, que les destrozaron la autoestima y dices, chanfle, pues a lo mejor. ¿Qué condición? Sí, claro. Sí. Lo que es un hecho es que yo sí creo que en la vida de un adulto, un vínculo y una relación con un papá y una mamá, lo más cuerdos posibles, porque nadie, No. Sí. todo el mundo tiene, todas las familias tienen algo de disfuncionalidad. Te hace una diferencia en la vida. Pero más allá del niño, o sea, a mí lo que me parece, ahora que yo soy mamá, es ¿cómo crees que te lo quieres perder? Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, sí. Olvídate de todos los beneficios que para tus hijos es una presencia y un vínculo positivo. ¿Cómo crees que te quieres perder esta oportunidad increíble que es acompañar a una persona a volverse persona? ¿No? Sí. O sea, porque es una cosa maravillosa, es cansado, es de hueva, nadie paga, a veces los quieres estrangular y tantito echar por la ventana, a todos nos ha pasado. Así es. Pero es la cosa más maravillosa que hay en la vida, ser papá y mamá. Y la peor, yo siempre digo que es lo mejor y lo peor. Sí. Pero sobre todo lo mejor. O sea, es como, bueno, a mí me parece maravilloso ver cómo ahora que tienen 18 y 20, uh-huh, los adultos en los que se están convirtiendo, ¿no? Y el asombro que me causa muchas veces cuando les es hora de hacer algo nuevo, que te da la cosa de, no, pero va a poder, pero no, pero yo le organizo, pero yo le digo, pero yo le voy a avisar, pero yo... Y luego, por suerte, casi siempre me hago para atrás y digo, estos niños pueden hacerlo solos. Claro. Y verlos hacerlo solo, e incluso mejor de lo que tú lo hubieras hecho, uh-huh, es una cosa... O sea, olvídate de cualquier bono de una empresa. Sí. O sea, claro, esa es la mejor retribución. O sea, esa es la paga, ¿no? Ver que construiste a alguien uh-huh, que es capaz de hacerse cargo de ella misma, pero que además de hacerse cargo de la responsabilidad que tiene con el entorno, me parece una cosa muy espectacular. Pero ¿hubo algún momento que te dije que te diste cuenta, en este momento ya están sueltos, ya pueden, pero seguramente en qué momento los dejaste, recuerdas? Porque son esos momentos que luego se nos pasan y no los recordamos hasta que los vuelves práctica, los vuelves hábito. Yo creo que tener hijos es un soltar permanente. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, desde que nacen, tienes que ir soltando de a poquitos. O sea, desde que alguien más los cargue, cuando no quieres que nadie los cargue, porque sí te da un instinto de perro, ¿no? De que nadie agarra a mi cachorro. Sí. Sobre todo la gente que no te cae tan bien. No, sí sale una cosa animal muy curiosa. Sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, como soltar desde el primer día, vas aprendiendo a que hay cosas que, ¿no? O sea, desde que vas en el coche y el niño está llorando y te va a tener que esperar 15 minutos más y tienes que soltar esa necesidad de en ese momento cubrirle su propia necesidad. El día que lo llevas a la escuela, el día que lo invitan por fin a casa de un amigo, o sea, ser papás es un constante soltar. Bueno, eso debería Debe ser, sí. ¿no?
Y sí, y conforme van creciendo hay momentos definitorios en donde dices, puta madre, ¿a qué horas pasó esto? ¿Cómo crees que ya llegó el día? Yo me acuerdo que una muy clara es mi grande que tenía menos de 5 años, 4 cumplidos, y me despierta una mañana de un fin de semana, así, me despierto con ella aquí y me dice, mamá, mira, y hace así, y se le había caído este diente, ¿no? Y yo lo primero que dije fue, ¿cómo? ¿Por qué tan rápido? No, o sea, Sí. porque es eso, es soltar tu idea de que tu hijito chiquito y de cuándo tienen que pasar las cosas. Y luego, pues en su escuela, cuando acababas primaria, hacían un viaje de 2 semanas fuera de México. Esa estuvo cabrona. Ajá. Esa es la primera de soltarlos. Wow, pues sí, claro, a los 11, 12 años. No, pues sí, o 10, yo creo. Ajá. Y luego, pues así, ¿no? O sea, pequeñas cosas. Cuando van a una fiesta por primera vez, cuando van al antro la primera vez, esa es horrible, nunca me acostumbro. Ahorita el grande acaba de acabar prepa o está a punto de terminar y se fue al viaje insoportable. Me caga, pero ¿qué le digo a un niño que tiene 10 en todo, se porta perfecto y nunca ha hecho mayor pendejada? Entonces ahí va su viaje, ¿no? Y yo con 80,000 cosas hasta que me dijo, ma, ya sé. Ya me enseñaste todo esto. Ok, ya me toca. Y te he demostrado que puedes confiar en mí. Ya está. Fuck. Ya está. Y le dije, tienes toda la razón. Confío en ti, que te vaya increíble. Se portó increíble, le fue perfecto. Llegó además a contarme todo y a enseñarme fotos. O sea, como que dije, ok, algo estoy haciendo bien, ¿no? Y la otra, o sea, una cosa que yo he aprendido de mamá es que es mucho más difícil ser mamá de adultos que de niños chiquitos, porque cuando son chiquitos tú eres el dictador universal. Tú sabes. Tu ley, sí. O sea, no, tú mandas, Sí. Eres el héroe, son tus minions, todo lo que digas está bien y eres el héroe. No pasa igual cuando son adultos. No, ese es el Resulta brinquito que no donde pasa igual. cuando se vuelven seres humanos independientes, criterios, se notan sus criterios. O sea, la primera vez que agarran un coche y se van solos, Sí. por ejemplo, hablando de soltar, es una cosa muy culera, ¿no? Sobre todo en este país, soltar en este país tiene un grado extra de dificultad porque todo puede pasar, todo pasa. Y híjoles, es muy complicado. Y al mismo tiempo saber que necesitas dejar, o sea, no los puedes tener sobreprotegidos todo el tiempo, porque si este es el país donde van a vivir, pues tienen que aprender a navegar en este país, ¿no? Totalmente. Entonces, fíjate que yo vengo trabajando un concepto que le llamo los papás Peter Pan. Que es un tema donde los papás no aprendemos a soltar ni a dejarlos ir por esto que estás describiendo, este miedo porque en este país vivimos, en esta ciudad, pero esta ciudad vivimos, pero es que, y yo tengo amigos que son empresarios, que les va muy bien y condicionan la salida de la casa del hogar y la postergan ellos mismos. ¿Sabes? De manera consciente e inconsciente vamos postergando y yo veo que este es el efecto de papá Peter Pan que no sueltan. Bueno, a ver, también tantito abrazo grupal, es horrendo, o sea, en un minuto estás cambiando pañales y no duermes y no puedes ir a hacer pipí sola y el siguiente se van. Y sí, va rápido. O sea, trabajas toda tu vida, o bueno, toda su vida, sus primeros 20 años en hacerlos seres independientes y el día que por fin van a ser independientes, que es el examen final de tu chamba, no tienes nada de ganas de dejarlos ir. O sea, nadie te dice lo cabrón que es dejar ir a los hijos, ¿no? Otra vez, por eso tienes que tener un proyecto de vida personal. Por eso tienes, si vives en pareja, que tener una vida en pareja que no sea solo la vida o sea, a través de la vida de la familia, porque estos cabrones se van. O sea, sí va a pasar. ¿Y qué vas a hacer tú entonces? ¿No? ¿Y quién eres con otra persona? Por eso tantas parejas truenan cuando el nido es vacío, se vacía el nido. Porque ya no hay ningún punto de referencia. O sea, toda la pareja funcionó a partir de las dinámicas familiares. Entonces sí creo que es súper importante construirte a ti, construir a tu pareja, aparte de construir a tu familia. Y efectivamente hay mucha gente que queremos que no se vayan nunca, aunque sí quieres que se vayan. O sea, yo también digo, por supuesto. Qué horror, que estén aquí hasta los 40 años, querrá decir que lo hice fatal, ¿no? O sea, porque si no le di las herramientas para decir lo que naturalmente tienen que decir, que es, me quiero largar a vivir yo sola porque ya no puedo soportar que mi mamá me diga que me acabe el jamón, muy rápido, pues quiere decir que algo hiciste mal. Pero sí, que llegue ese día es tremendo. Y que llegue en este país es más tremendo todavía, ¿no? Porque todo lo que les puede pasar, pero pues al final
güey, es su vida, no los puedes tener amarrados. Igual que la de nosotros, ¿no? O sea, a su edad, Ujú. en el momento de la independencia, de tu primera pareja, de no sé, de tu primera pinta, de cuando eras adolescente. La otra es como, o sea, uno es soltar y luego también esta sociedad, y espero que cambie. O sea, la verdad es que todavía sigo escuchando que todo el mundo dice, la adolescencia es horrible, nuestra adolescencia es horrible. Eso le está construyendo muy mala prensa a los adolescentes y lo estamos empezando a estigmatizar de que ahí viene la adolescencia, no mames, corran. Pues sí, pero hay que acompañarla, ¿no? Hay que darle un poco de cariño a ellos y también aprender a nosotros a desdecir ese es horrible. Pues sí, nos la pasamos Es mal. que yo creo que tiene que ver con lo mismo que estábamos platicando hace 5 minutos. O sea, no los quieres dejar ir porque tú quieres tener el control de todo y porque Sí. crees que puedes tener el Eso. control de todo y porque si se queda aquí va a estar seguro, ¿no? Ujú. Es control. Sí. Y un poquito de dolor también de que no Sí. se me vaya a ir, porque además, ¿qué voy a hacer yo? Esto me define. Sí. Si lo que a mí me define y mi trabajo principal es ser mamá, pues que nunca se vayan, porque entonces, ¿Quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿No? Sí. ¿Y qué voy a hacer? Sí. Es mi teoría de la gente que sigue teniendo hijos y hijos y hijos y hijos, o sea, que van en el 5, 6 y 7. Me parece que es una postergación a veces de enfrentarte contigo y ver qué vas a hacer tú. Claro, Pero claro, esa interesante. es mi sí. opinión personal, ¿no? Pero puede ser un tema muy inconsciente el que Sí, y no es creo que verdad, sea porque consciente. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasa como de repente añoro a mi hijo de 3 años. Es que eso, Comentar. cuando son Sí. chiquitos, Ajá. estás inmerso allá adentro. O sea, no Sí. tienes tiempo, tu energía está enfocada en que sobreviva esa persona y sobrevivir tú al día Sí. siguiente. Sí. Entonces, mientras sigas teniendo niños chiquitos, Te hace pues, sentido la vida. eso sí, o sea, tienes una actividad clarísima, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando ya no? Pero bueno, lo que quiero decir es, eso junto con la adolescencia tiene muy mala fama porque yo creo que, de mi experiencia, lo primero que tienes que aprender a hacer, como hablando de lo que hablamos al principio, de cómo updatearte como papás y mamás, en la adolescencia es soltar el control. Ujú. Que no quiere decir que hagan lo que quieran, que se mandan solos, que quiere decir de entender que tú ya no eres el rey absoluto Sí. y que ese niño o niña necesita romper contigo para encontrarse a él. Es un proceso natural psicológico, ¿no? Sí. Por eso te hacen jetas, por eso les das hueva, por eso les das oso, por eso hazte para allá, por eso lo más lejos que estés de mí mejor, porque necesitan decir yo no soy tú, Ujú. porque hasta Sí. entonces ellos se han definido a Sí. través de nosotros y de su ecosistema familiar. Entonces necesitan romper y decir yo soy diferente y por eso hay muchos que necesitan y tienen esta como, o sea, no obsesión, sino esta necesidad de pintarse el pelo, vestirse de tal manera, o sea, todas esas cosas que saben, yo creo que eso es proporcional a entre más controles y entre más les digas esto no se puede, más lo hacen, Ujú. porque más te van a decir no soy tú, no soy tú, no soy tú. Ujú. ¿no? Sí. Y entonces tiene muy mala fama la adolescencia, pero en realidad yo creo que los que tenemos muy mala fama somos los papás, o sea, que deberíamos Eso. tener los papás con los adolescentes. Sí, que lo yo, hacemos nosotros, sí. la adolescencia es la adolescencia, la hormona es la hormona y a veces son insoportables, sin duda alguna. Sí. Pero la verdad es que creo que la adolescencia, más que tenerle miedo, habría que prepararla. Porque el adolescente que tengas es el resultado de lo que sembraste. Ujú, ujú. Si estuviste, si te vinculaste, si pusiste límites claros, si fuiste congruente, si fuiste consistente, Mm. si siempre saben que lo que dices lo haces y lo que no dices, no, o sea, que sí es sí y no es no, Ajá. saben qué esperar de ti. No puedes llegar a la adolescencia esperando poner 8,000 reglas y decir, y ahora sí te voy a decir y no sé. Sí. Si tu hijo no, o sea, si tú no eres una figura de autoridad desde chiquito, si no saben que hay cosas que no se pueden y que sí se pueden, si no tienen idea qué vas a hacer cada vez, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí y a lo mejor no, a lo mejor se enoja, a lo mejor me pega, a lo mejor le vale, a lo mejor no me ve, a lo mejor hoy me deja comerme 200 dulces, a lo mejor mañana no. O sea, Esas incongruencias, esas inconsistencias, sí, claro. yo creo que si educas en congruencia y eres constante, Ujú. la adolescencia es un lugar muchísimo más fácil porque saben qué esperar. Y entonces el mismo no que les decías, ya no te puedes comer otro dulce, es no puedes ir a esa fiesta. Claro. Punto. Y ya saben que cuando dices no, es no. ¿No? Traslada. Y ya saben que pueden contar contigo Hay porque normas, cuando dices que sí, es hay sí. límites. Exacto. Entonces, Ujú, yo creo que eso es el secreto de una buena adolescencia, más comida. ujú. Todo lo que tenga que ver con comida, un adolescente te va a Está decir. equilibrada.
Sí, claro. Y dejarlos un poco dormir. Y yo creo que la otra también es, o sea, dormir y darle su espacio y encerrarse en su cuarto. O sea, necesitan hacer su propio mundo, ¿no? O sea, yo lo que te decía es que justamente creo que escucho por dos lados que este término de la adolescencia es horrible, pero digo, hay que acompañarlos. Tú también dices, oye, si lo acompañas, si sabes vivirlo, vívelo de una manera donde te va a llevar hacia el territorio de déjalos. Ten claro, yo creo que otra vez eso de soltar, que me parece muy, muy claro y me encanta el tema de soltar, un soltar constante, es dejar que sean grandes, dejar que no le reclames a tu hijo que ya no es el chiquito que antes te hacía caso como Minions, ¿no? Y que es un tema donde tú eres el héroe, tú le dices dónde, y si le inventas una historia la van a querer y vas a decir, wow, a ver, ¿y qué más, papá o mamá? ¿No? Ahí llegan y dicen, a ver, no me chingues. Ya no me trago tus cuentos. Te voy a decir que lo que se me olvidó, que ya me acordé, por suerte, la otra parte es acordarte tú de cómo era ser adolescente. Eso. Y ser el papá que tú necesitabas cuando fuiste adolescente. Claro. ¿No? O sea, no estamos tan lejos tampoco. Sí. Y sí, es un momento. Oye, ¿tú te acuerdas de eso? O sea, ¿te acuerdas? Claro. O sea, yo me acuerdo que era insoportable. Y que me pintaba el pelo y que me rapaba y que me gustaban las aventuras y que me iba más tiempo. Pero no me acuerdo más que eso, ¿sabes? O sea, no me acuerdo las muinas que les hice pasar a mis papás. Sí, o sea, yo creo que nadie la pasa muy bien a veces, pero también creo que a lo mejor no eras insoportable, sino que eras una persona que necesitaba definirse y encontrarse y saber quién era, ¿no? Y por eso tenías que probar y experimentar. Exacto. Y no sé cómo era en tu casa, pero a lo mejor si te regañaban todo el tiempo por eso, pues tú tendrías que, estoy usando un ejemplo, ¿no? Sí. Ahora con un adolescente pensar qué necesitaban realmente tus papás, que a lo mejor, o sea, de ninguna manera es que te compraran la pintura para el pelo, aunque a lo mejor, o sea, a mí eso, mis hijos me decían, me voy a pintar el pelo de azul para ver, porque los hijos te están midiendo el agua todo el tiempo, ¿no? Me voy a pintar el pelo de azul, chingón. Sí. Píntatelo, ¿no? Nunca se lo han pintado de azul. O sea, pero si necesitan experimentar, sí, pues que experimenten. O sea, yo prefiero que experimenten pintándose el pelo de azul que por ya no, y rebelarse, experimenten con cocaína, ¿no? Hay de experimentos a experimentos. Entonces, pienso que acordarnos qué nos hacía falta a nosotros como papás es importante. Y en lo que dices de chiquitos les dices todo y de grandes ya no quieren. Yo soy una fiel creyente y fan absoluta de María Montessori, cuya principal premisa es: estás construyendo a un adulto independiente. Y creo que es uno de los grandes errores que tenemos los papás y mamás, es pensar que estamos educando niños. Y entonces, de chiquitos es, haz esto, no digas esto, ponte esto, no te pongas esto, ahora aquí haces esto, que a ver, no tiene nada que ver con la estructura y las rutinas. Yo eso soy totalmente fan cuadrada y creo que es muy importante el tema de crecer en un entorno estructurado, 100%. Sí. Pero creo que hay que tener en mente desde el día uno, así como que es un continuo soltar, que estás construyendo una persona que quieres que aprenda a elegir, a tomar buenas decisiones, a ser independiente. Y eso no va a pasar el día que tengan 30 años o 14. Mágicamente. Sí. O sea, lo tienes que empezar a construir. Entonces, o sea, empieza desde escoge tu ropa, vístete solo, sírvete solito. Y por supuesto, en todo ese proceso de aprender y de entrenarlos a la independencia está la parte de dejarlos cagarla. Sí. Que se tire el agua cuando se sirven, que se rompe el plato, no pasa nada, que no combine su ropa, nos da idéntico, o sea, están construyendo su autoestima, no la tuya, ¿no? Otra vez, no te estás definiendo a ti, pero es ¿qué van a decir de la Margator que sus hijos están siempre despeinados? Me vale madre, se peinó ella sola. Y a mí me importa mucho más lo que ella construyó ese día en su self, en su ser. Ajá, en su ser y en su autoestima de yo me peiné sola, aunque tenga una coleta aquí y una aquí. Que lo que opine la Cookies Corcuera. Sí. Ese es problema de ella. Entonces creo que vas construyendo de chiquitos y vas enseñándoles a tomar decisiones y vas sobre todo respetándolos como personas, como individuos. Claro. Como no están a mi merced y no es porque lo mando yo. Ahora, yo soy la autoridad y hay reglas claras, ¿no? En esta empresa el jefe somos nosotros dos. Sí. Tú eres un empleado, no un empleado, pero tú eres otra parte en el organigrama y eso es importante saberlo porque los niños necesitan contención, necesitan saber que alguien está a cargo. Es un referente necesario, sí. Necesitan saber que alguien está a cargo y yo creo que en la adolescencia lo que pasa, si no hay esa contención, si nunca ha habido, o si ahí los sueltas de repente porque ya tienen 14, ¿no? Ya pueden hacer lo que quieran.
es que se sienten totalmente perdidos. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, qué pedo. Sí, que ya perdieron lo que tenías. Tremendo. Sí. O ya lo perdieron o nunca lo he tenido. Sí. Y entonces todo me asusta porque no sé quién soy, me estoy buscando, hay demasiada opción. Entonces voy a dar palos de ciego, ¿no? Ujú. A ver si alguien me hace caso, porque Sí. un adolescente necesita tal vez incluso más caso atención. Sí, que un mucha atención. niño chico. Entonces no es de, ya me voy, que vayan solos, pueden estar todo el día solos en la casa, ya se cuidan solos y saben. Sí, güey, no es lo mismo que sepan hacer huevos revueltos y quesadillas Ujú. o arroz o Sí. el nivel de Sí, sí, sí. sofisticación culinaria Claro. que tengan tus hijos. A que alguien esté a cargo de ellos, Ujú. a que alguien les esté marcando siempre que sea necesario. Así no es, ahí no va, aquí no puedes ir, a mí no me hablas así, ¿no? Ujú. Todo eso los sigue construyendo y les da seguridad y les permitirá tener una adolescencia muchísimo más, o sea, sin tanta necesidad de De búsqueda. hacer nada Sí, claro. para que me hagas caso. Ahora, De búsqueda sin certeza. nada es una Sí, fórmula claro. mágica y absoluta, porque siempre puedes haber hecho todo bien y salir que todo salga mal, ¿no? Sí, claro. Pero creo que en general, lo que empiezas a sembrar desde el día 1, si eres consistente, va a hacer que tengas hijos adolescentes con menos necesidad de hacer tarugadas. Aunque obvio van a ser tarugadas, es parte Ujú, de la descripción ujú, del ujú. puesto Claro. del adolescente. Claro, que es un tema de buscar la aceptación a donde sea, ¿no? Que es un tema que se acepten ellos primero, Y de que probar. tengan contexto. O sea, No, ensayo y esa es su libertad, ¿no? Ese es el tema del siguiente derecho que pueden tener los adolescentes, es probar, cagarla, intentarlo, porque estás buscando tu propia identidad, tu propia personalidad, tu propio quién soy en este mundo. Si cada vez que pruebas algo y te equivocas, te ponen la cagada del siglo, no sale bien. Sí. Para empezar, no te van a contar. O sea, la cagué, mi papá se va a poner furioso. Yo creo que es al revés. Tenemos que generar y formar espacios en donde si la cagan, sepan que la persona a pedir ayuda es a ti. Sí. ¿No? Ya luego ves qué pasa, luego ven las consecuencias, luego se pagan los platos rotos, sin duda. No quiere decir yo te protejo y aquí hacemos como que no pasó nada, Sí, no. las responsabilidades bien Pero acompañadas. claro. tener la confianza y la certitud de que tus papás son el lugar seguro para pedir ayuda cuando la cagas, porque te dejan cagarla. Ujú. Si tú la primera vez que tu hijo le pasan las cubas, porque todos tuvimos esa cosa de las cubas, y yo, aunque creo que el discurso obligado de los papás a los menores de edad es cero tolerancia al alcohol y a las drogas y a cualquier cosa de esas, y a ir al antro y a todas las cosas que por ser menor de edad son ilegales, Ujú. tenemos también que saber que probablemente va a suceder. Ujú. Si la primera vez que sucede le pones un cague tremendo, lo más probable es que va a volver a suceder muy rápido y no te vas a enterar, Sí. ¿no? O sea, creo que hay otras Más maneras. clandestino de Hay estar- otras lo va maneras. ocultando, O claro. sea, que no quiere decir festejarle y decirle, ay, mi amor, probaste, qué bien, mira, no te preocupes, mañana te hago unos chilaquiles. Pues claro que no, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal no dices nada en ese momento? Lo dejas que se vaya a dormir y en la mañana siguiente que esté crudérrimo, ¿no? O sea, lo ayudas a su parte de la vomitada y de eso y Sí. o sea, aquí estoy Lo atiendes, lo Sí. sigues atendiendo, claro. sin consentirlo, Ujú, ¿no? ujú. Y al día siguiente que está sobrio y se siente de la chica, tienes una conversación, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Qué te salió mal? Yo pensé que lo llevas a ¿Cómo te caminar a la montaña al mediodía. Mira, a mí eso me pasó una vez y es la única vez que me ha pasado. Y yo, o sea, la primera asustada fui yo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, porque más oyes historias terroríficas y tal. Y dije, mejor ahorita no digo nada. Sí. No hay nada que hacer. Además, ¿qué le voy a decir? O sea, a te contuviste, hiciste una Tampoco contención. era una situación tan grave, la verdad. Estaba, o sea, no es que estuviera ahogado en lo más mínimo. Nada más había tomado y no tenía por mi permiso de tomar. Ujú. Y se sintió bastante mal, yo Ujú. creo. O sea, físicamente, y lo dejé dormir y al día siguiente lo dejé un rato en ascuas. Es decir, no, como que quise pensar muy bien qué iba a decir. Ah, Y también le quise dejar un espacio de decir, ¿qué va a pasar? sí. Me van a correr de la casa. ¿Qué va a hacer mi mamá? A sentir el terror, así le dices Sí, unos o minutos sea, de yo terror. Creo que mi hijo sabe perfecto que nunca lo correría de mi casa, pero, ¿sabes? O sea, como Sí. un poquito de estoy pensando, porque Sí. esto no estuvo bien. Ujú. Y cuando por fin tuve una conversación, la conversación fue más hacia, ¿qué pasó? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la intención? Pues quería probar. Ujú. Y Mm. pues dije, pues sí, entiendo que quisieras probar. ¿Y qué pasó?
no valió la pena, ma. La pasé horrible, me sentí muy mal, ¿no? O sea, eso no quiere decir que todo el mundo reaccionara así, pero yo estoy segura que si yo le pongo una cagada a ese niño el día anterior, en vez de abrirse, en vez de platicarme, en vez de poder autoanalizar el qué pasó, hubiera salido bastante peor. O tal vez no, uno nunca sabe, ¿no? Lo que te puedo decir es que eso fue hace 3 años, 2 años, y nunca volvió a pasar, ¿no? O sea, como que creo que es mucho mejor idea y mucho mejor técnica acompañarlos y aprender a cagarla y a reflexionar para aprender a tomar mejores decisiones. Eso, sí. Que a cagotearlos en el instante que algo no sale como tú esperabas de ellos. Porque, güey, es su descripción del puesto. Ensayo-error, ensayo-error. Y necesitan gente que los, como decía María Montessori, que los guíe. Por eso las maestras de los Montessori y los profesores no son profesores y maestros, porque María Montessori decía que tú no le enseñas nada a los niños, ellos aprenden solos. Y lo único que necesitan es guía. Entonces, creo que ante todas esas cosas, desde chicos, a la edad que sea, lo que necesitan de ti no es que les resuelvas nada, es que los acompañes a que ellos aprendan a resolver y a tomar la mejor decisión que puedan tomar en ese momento. Que además es un tema del acompañamiento permanente. Yo lo que decía y me resuena mucho, Valeria, porque a veces es difícil encontrar ese eco cuando yo digo, es que yo no quiero que no corrijas, o sea, no quiero corregir a mi hijo, quiero guiarlo, quiero acompañarlo. Pensando en que también nosotros tenemos un modelo educativo alternativo, donde no es una escuela tradicional que tiene que cumplir con una regla, etcétera, sino más bien un sistema Waldorf, que también es muy parecido al sistema Montessori, que tiene profesores que son guías o cambian o no hay una rutina tradicional. Pero a veces fíjate, más me resuena mucho porque el concepto que traigo en mi cabeza en los últimos tiempos es, bien, tengo a un adolescente entrando así con la patita en la adolescencia y en la preadolescencia, que todavía está jugando con carritos, pero ya me manda la fregada, que ya se quiere ir solo a su clase de karate, pero también quiere que lo acompañe. Entonces te vas dando cuenta, hay cosas que a ti como adulto, como papá, también te desconcierta esas señales, porque no estás acostumbrado a lo que eres o no eres, vas a ser ya el otro, ¿no? Es lo que te digo, que cambiar de tercio, como esto, ¿no? A la siguiente etapa es complicada y yo creo que va teniendo más grado de dificultad. Es muchísimo más fácil tener hijos chicos que grandes, porque o sea, la primera parte es extenuante. Es muy demandante física y emocionalmente. Tiempo, Pero la otra parte de dejarlos ser personas, de que tomen sus decisiones, incluidas las malas, y de que aprendan a ir por la vida solos, pero todavía no están solos, pero no, o sea, yo la que tengo que ya está en la universidad, pues es muy complicado porque ella se sube a su coche y se larga y de repente 12 horas no sé dónde está y yo güey, ¿vas a venir a comer? ¿Cuál es tu plan? ¿A qué horas llega? Mamá, me fui a la escuela, ¿no? Sí. Pues sí, ella tiene su coche y cree que se manda sola. Claro, usa mi cartera, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí es donde está la tarjeta, tiene su presupuesto para mandar sola contigo. La parte complicada en donde tiene razón, pero por otro lado, tú eres el que tiene que seguir conteniendo y además, pues sí, o sea, sigues viviendo en esta casa y en esta casa hay ciertas reglas. Una de ellas es avisarnos dónde estamos, no es tan complicado, ¿no? Hay reglas, son temas de reglas. Otra vez es acompañar y tener la contención a través de reglas. O llegas a la casa y entonces se hace de comer y se sienta y come. Y es como, güey, te estoy esperando a comer. No puedes llegar a decir, hola, ya llegué, voy a comer. ¿Alguien quiere algo? Sí, ¿no? Ajá. Entonces hay otra regla en mi casa. Si vas a hacer quesadillas, preguntas. Y haces quesadillas para quien quiera quesadillas. O sea, es un decir, como que entra otra parte de formación de vivir en un ecosistema, ¿no? En donde se hacen cosas por ti, pero tú tienes que hacer cosas por los demás. Y no te mandas sola, güey, por más que tengas tu coche y lo que sea, sigues siendo parte de aquí. Ahora sí que como típica mamá, el día que tengas tu casa, él te manda sola. Exacto, haces lo que quieras. Entonces es complicado. Sí. Sí, a mí me cuesta más relacionarme ahorita y con los grandes que como era, porque insisto, cuando son chiquitos, pues tú llevas el sartén por el mando todo el tiempo. Lo que digas está bien y nada está de acuerdo a discusión, pero yo la verdad que me enfoqué en formar personas que supieran usar su voz
y que tuvieran una opinión y que supieran disentir y mierda, sí pasó. Entonces la usan y disciernen y todo eso está muy romántico hasta que la usen contra ti. Claro. Entonces ahí ya no están hasta que divertidos. lo vas viviendo y vas siendo, dándote unas sorbas de tu propio chocolate. Sí, pero por otro lado, pues es increíble. Claro. O sea, me arde cañón cuando pasan cosas así a veces porque pues va contra mí y por otro lado digo, ¡ay, qué bien es mejor! Bueno, está bien que lo vivas de esa manera. Yo te lo veo como más disfrutando que parecido, pero verdad, seguramente cuando lo vives es joder, la fregada, ¿cómo se siente? O sea, sí, tiene su grado de dificultad y tiene extra grado de dificultad la parte hormonal, ¿no? O sea, la adolescencia y la menopausia pasan normalmente al mismo tiempo. No tiene nada de divertido y te voy a decir una cosa. Creo que una cosa muy importante que los papás tendrían que estar, así como nos preparamos para la adolescencia, ¿no? Sí. Es que qué bárbaro, es que cuando llegan y leemos 4,000 libros y estás súper aware, nadie nos dijo el tema de la menopausia. Claro. Y el tema del cambio hormonal tan importante que es en las mujeres. Sí. Y cómo eso va a tener un impacto profundo y fuerte en la familia. Claro, Y en la en la vida de pareja, familia, y en la sí. manera de ser mamá, y en todo, ¿no? Porque todos podemos entender la parte que el adolescente tiene las hormonas a todo y Claro. sube y baja y tal. Y nadie está considerando que las mamás también. Sí. Y no, oye, y además. Diría que tienes que invitar a alguien experto en menopausia aquí para darles una clase. No, es que No, de verdad. por O eso sea, lo tiene tenemos. todo Sí. que ver Sí, por con supuesto. construir una familia y con, o sea, es un momento. No, me hace mucho sentido porque yo recuerdo comentarios de en una mesa donde alguien tenía menopausia y sentía bochornos y el comentario era de, ay, no mames, o sea, ya bájale, aquí nos está haciendo mucho frío. Dices, güey, compasión, entendimiento, empatía y entendimiento. Y pues es una gran idea. Nosotros ya tuvimos aquí una experta en menstruación. Para que los cavernícolas le entremos a un tema como la menstruación sin miedo. Y hemos hablado y tenemos casos aquí de cavernícolas que hablaron cómo se enteraron un año después que sus hijas ya eran personas menstruantes. Entonces, pero es un tema que otra vez creo que viene desde los dos lados, Valeria. Desde la mamá, que es su territorio, pero es un territorio, debe ser un territorio de la familia. Es que es lo mismo, es la cosa cultural. ¿No? O sea, todo lo que tenía que ver con el cuerpo y el sexo ya es tabú, no se habla en público, igual que del dinero. Y ¿no? Exacto, y es un tema donde tienes que conseguir las condiciones para que los dos lo hablemos con equidad. En la sexualidad, en la menstruación, la menopausia, que es un tema también, y ya próximamente también tendremos un capítulo sobre, yo iba a decir, como vulgarmente decimos, cortar los cables, es decir, la vasectomía. También entender en ello. Oye, Valeria, te agradezco tanto que hayas venido con nosotros. Qué padre navegar contigo estos momentos de transición entre pues, las etapas que uno tiene que ser consciente que va a vivir cuando es padre. Gracias a ustedes. Qué buena conversación. Muchas gracias. Cavernícolas, tenemos cada vez más herramientas, más consejos, más tips, más experiencias, más voces autorizadas que nos hablan de esto, cómo se transita. Cáguenla. Sigamos cagándolo, cavernícolas. Hagámoslos con mayor conciencia. Nada más. Soy Omar Estrada y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Eres Cavernícola o Soy Cavernícola o Cavernícolas Podcast. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast o bien, si quieren ver este episodio, no olvides que también está en YouTube. Pues soy Omar Estrada, nos vemos en la próxima y uga uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.